Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación de los organizadores de este simposio internacional. Gracias por la invitación y saludos a todos los presentes, aprovechando estas herramientas. A pesar de la contingencia, la idea es poder compartir avances de investigación en diferentes temas. En caso particular, en el caso de café arábiga. El tema que les comentaré es referente, aún modifiqué un poquito el título, referente a la biología y control biológico de la roya anaranjada, Emileia bastatrix, del café arábigo. Empezaré diciendo, como bien comentaba la doctora Dolores, el café como tal es de gran importancia para nuestro país, así como para diferentes países que hoy están interactuando con nosotros, en Centroamérica, Latinoamérica, Brasil. Es de gran importancia el café. Desde un punto de vista económico, social, es muy, muy importante. También la parte cultural y sobre todo la parte agroecológica. En el caso específico de México, son dos especies que tenemos cultivadas. La primera de ellas es el café arábigo, Coffea arábiga, y el segundo el café robusto o Coffea canephora, con un 95% aproximadamente de la superficie distribuida principalmente para café arábiga, considerando que es un cultivo industrial como tal. Es un cultivo anual, pero es un cultivo industrial perenne. Y la importancia, ¿no? El enfoque que voy a dar ahorita es desde un punto de vista de manejo primario. Consideremos que en el caso de lo que son cultivos industriales, caso café, cacao y otras especies, la parte de manejo post cosechas prácticamente en algunos casos consideramos es mantener esa calidad que tenemos desde campo. Y lógicamente en estos cultivos su gran importancia recae de que tenemos que tener cuidado desde la parte productiva, desde campo, posteriormente todo el proceso de beneficio y finalmente hasta el proceso de tostado e incluso ya obtención de producto final, que sería la bebida de café. Sus orígenes como tal del café, como tal, sabemos que vienen de orígenes boscosos y como tal, hoy en día se mantiene en buena parte, del caso México, una buena cantidad de la superficie cultivada. En el caso de México estamos hablando de café arábigo, un promedio de 650,000, 660,000 hectáreas cultivadas, de las cuales la gran mayoría de ellas, hoy en día, afortunadamente para México, se conservan todavía bajo un sistema de sombra, ocupando un policultivo tradicional y de montaña. Estamos hablando de conservación de especies nativas de cada una de las regiones y manteniendo esa gran diversidad que ha caracterizado también a México. En una menor proporción, aproximadamente un 18%, estamos hablando de que se manejan también en algunos casos bajo sombra específica, bien sea bajo especies de inga como sombra, en algunos también ya utilizando como policultivos comerciales, también en el cual se utiliza como sombra el banano y algunas otras especies, en la cual el productor adicional al café también obtiene otros productos adicionales de la siembra de cultivo sombra. Y finalmente, para el caso de México, el uso de cultivo a pleno sol es realmente mínimo. Estamos hablando de menos del 1%. Estas condiciones de sistema de un cultivo agroforestal de café bajo sombra que predomina en México, lógicamente que le da las condiciones muy adecuadas para el desarrollo del cultivo. Sin embargo, así como existen condiciones favorables para el desarrollo del cultivo, también lo van a existir para el desarrollo de plagas y enfermedades. En el caso de café arábiga, a nivel mundial, hablamos de que existen tres diferentes problemas fitosanitarios. Tres de ellos voy a destacar principalmente. Justamente el tema que vamos a abordar ahorita es en el caso de roya anaranjada, causada por Emileia bastatrix. La segunda es el problema de broca de café, afectando directamente grano. Y la tercera, problemas de nemátodos. Para cada una de las regiones cafetaleras a nivel mundial o incluso a nivel nacional, destacan algunos problemas fitosanitarios de más o menos importancia.
pero yo creo que a nivel general, a nivel internacional, el tema de roya de café de por sí ha sido de gran importancia y más en los últimos años en los cuales hubo un repunte de esta enfermedad. Y justamente lo que vemos en la lámina es realmente necesitamos condiciones, en este caso, en el caso de roya entró en México, su primer reporte fue en 1981, justamente acá en la zona en la cual se establece el campo experimental Rosario Zapa, en el cual laboro, acá en Chiapas, es donde entra por primera vez la roya o hacen el registro. Sin embargo, esto se mantiene así hasta prácticamente el 2012, en el cual la roya se mantuvo en niveles aceptables, llamémoslo así. Sin embargo, a partir de 2012 hubo un repunte, rebrotes de roya, que le llamaron en su momento brotes atípicos, y lo cual conllevó a procesos de defoliación como tal de plantas. ¿Qué factores analizábamos de que pudieron haber causado esto? Uno de ellos, hoy en día se habla mucho del cambio climático y justamente condiciones que un incremento de tal vez 1 o 2 grados centígrados que fueron a través del tiempo subiendo, fueron condiciones bastante favorables para este patógeno, para que se pudiera desarrollar. Un segundo escenario que vimos, recorrimos en diferentes zonas cafetaleras, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, y señalo también estos 3 estados porque en caso de café arábiga, aun cuando se distribuye principal en un promedio de 12, 15 estados, en el caso de México, son 4 estados en los cuales se concentra la zona productora, la zona de mayor superficie, justamente en orden de importancia, Chiapas, le sigue Veracruz, en tercer lugar está Oaxaca y finalmente Puebla. En estos 4 estados prácticamente se concentra más del 85% de la producción cafetalera de México. Y en estos 4 estados el común fue encontrar para ese año 2012-2013 plantaciones de café un tanto avejentadas, con un manejo mínimo, prácticamente nulo. Y entonces todas estas condiciones fueron bastante favorables para el desarrollo de la roya. Se habla también en este caso, hablamos de un triángulo de la enfermedad, que si tendríamos condiciones bastante favorables de clima. También en casi un 95% de la superficie cultivada en México se encontraba prácticamente con especies, variedades de café arábigo susceptibles a roya. Para eso también hago un paréntesis señalar que prácticamente estamos hablando de que para café arábigo prácticamente es tan importante la roya que incluso permite dividir a las variedades de café arábigo en justamente variedades susceptibles y variedades tolerantes o resistentes a roya. Y para 2012 prácticamente tuvimos en México la gran mayoría de la superficie cafetalera predominaban con variedades susceptibles. Hablamos de café típica, borbones, garnicas, para cada uno de los diferentes estados. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, tenemos la zona donde tenemos el material de pluma hidalgo, que es un derivado de un típica, pero finalmente es un material también susceptible a roya. Y finalmente la presencia del mismo patógeno, que hasta para ese momento, o hasta este momento, se considera que para México se tiene solamente la presencia de la raza 2. No tenemos más estudios, pero hasta ya consideramos que es la misma raza 2, pero todos estos factores condujeron justamente a esta presencia de brotes atípicos. Como tal, la roya es causada por un hongo, el cual se considera como un patógeno, un parásito obligado, que ataca solamente a hojas y como observamos en la lámina, justamente está confinado solamente en la parte inferior de la hoja, en la zona del embés. Vemos toda esa presencia de polvillo de color naranja, que no es más que las esporas, la semilla, llamémoslo así, del hongo. Un acercamiento más, vemos una pústula de roya y un acercamiento más próximo es donde vemos justamente de esa forma un tanto arriñonada de las esporas de roya. Y su gran importancia de esta enfermedad, dado como un hongo, un patógeno, es que durante el ciclo productivo de café arábigo que estamos hablando en la gran mayoría de las zonas cafetaleras, inicio de lluvias, mayo hasta cosecha, diciembre, prácticamente en este periodo de 6 meses, el hongo es capaz de tener al menos de 4 a 5 ciclos productivos y por cada una de estas lesiones que alcanzamos a ver, podemos obtener miles de esporas que son diseminadas en corta distancia por salpique de lluvia y a grandes distancias por viento. Hago la aclaración, este patógeno es solamente
transmitido por estos medios, no por semilla. De tal manera que en campo podemos observar diferentes etapas o diferentes de desarrollo de la enfermedad. Ocupa un esquema utilizado por el SENASICA para muestreos, en el cual justamente desde un extremo podemos ver de hojas sanas, y en el caso de roya, el primer punto o síntoma que podemos observar es el desarrollo de puntos escleróticos hasta hojas con más del 50% de daño. Esto, lógicamente, está muy asociado con la parte fenológica del cultivo, en la cual, justamente, para el caso de roya, generalmente va a atacar a hojas jóvenes, un promedio de 1 mes y medio de edad, son aptas ya para ser atacadas por roya, de tal manera que cuando nosotros observamos en campo ramas o bandolas, vamos a observar justamente como se aprecia en las láminas, en hojas más jóvenes, lógicamente, una menor cantidad de pústulas de roya, y a medida que va avanzando con la edad de la hoja, va incrementando. Esto implica de que por escurrimiento, las esporas que son producidas por cada una de las lesiones pueden escurrir sobre la misma lámina foliar, y entonces tenemos infecciones secundarias que pueden para la misma hoja o para hojas vecinas. De manera general, vemos que en el caso de la roya, prácticamente en el esquema superior, lado izquierdo, prácticamente vemos de manera muy sintetizada lo que es la importancia de la roya, en la cual vemos desde la etapa, cuando llega la roya sobre la lámina foliar, la deposición de la misma, posteriormente migra vía escurrimiento hacia la parte inferior de la hoja, el embés, por donde va a penetrar en la hoja, a través de estomas principalmente, y posteriormente viene la etapa de reproducción de manera interna en la hoja, y finalmente la etapa reproductiva. Todo esto, si las condiciones son favorables para el desarrollo de la roya, tenemos el material susceptible y el patógeno altamente agresivo, vamos a tener justamente, como vemos en la otra imagen, problemas de foliación. Es un daño un tanto indirecto. En una primera etapa podríamos ver problemas de foliación como tal de la planta, lo cual al momento de afectar las reservas de la planta, en un primer ciclo podríamos tener problemas con esta defoliación, el golpe de sol de manera directa hacia los frutos. También, al no tener las reservas adecuadas de nutrimentos, el mismo fruto no alcanza a llenar y tenemos problemas de necrosamiento. Y finalmente, cuando tenemos ataques muy severos, podríamos tener muerte de planta en ese mismo ciclo o debilitamiento para ciclos posteriores. Para su estrategia de manejo, podríamos considerar, bueno, son diferentes puntos, pero dentro de ellos se podría señalar el manejo cultural, lo cual implica la regulación de la sombra de los árboles utilizados como tal para sombra, como está en el esquema, la poda misma de los cafetales y el control de malezas. Estas condiciones que necesitamos es generar condiciones de no humedad para que el patógeno roya de café no se pueda desarrollar tan fácilmente. Una segunda también, una estrategia más es la parte nutrimental, en la cual justamente se ha visto, dado de que en de diferentes especies de café, una vez de que empieza el llenado de fruto, la demanda nutrimental como tal es más alta, y por lo tanto la planta manda mayor cantidad de nutrientes hacia los frutos y no hacia las hojas. La hoja se debilita un poco y es el momento que aprovecha roya para atacar. Entonces, por eso es muy importante, hemos visto bastante de la mano, planta bien nutrida, a pesar de que pueda ser susceptible, hemos observado un menor ataque de roya. La otra estrategia también es el uso de estrategias de control químico. Hablemos bien sea de manera preventiva o curativa, ampliamente utilizado. Sin embargo, lleva sus consecuencias también. Una de las grandes ventajas es si son acciones inmediatas. Sin embargo, dado de que, nuevamente, haciendo énfasis de que dentro de estos agroecosistemas de café, sistemas agroforestales, tenemos una gran diversidad de microorganismos, el mismo uso de productos químicos está llevando a la contaminación de ellos, de estos sistemas. Entonces, sí, como una herramienta puede ser útil. Sin embargo, hoy en día tenemos también el escenario en México
hemos platicado con productores y decimos, bueno, prácticamente tenemos tres escenarios. El primer escenario es en el cual a través del gobierno federal o mismas organizaciones de cafetaleros puedan decir ellos, opto por cambiar mi variedad de café utilizado y utilizar una variedad tolerante, resistente a roya, en la cual, nuevamente, tendría que enfocarme, dado el principal problema que es la roya, pero eso no me garantiza de que no voy a tener otros problemas fitosanitarios, caso ojo de gallo, principalmente. La segunda opción es, o segundo escenario, es aquellos productores que dicen, me quedo con mi material susceptible, hablemos de un típica, un borbón, sin embargo, sí voy a hacer uso de herramientas químicas. Y finalmente el tercer escenario, y sobre todo para el caso Oaxaca, que es donde tiene una gran cantidad de productores orgánicos, justamente que dicen, me quedo con mi café típica, un Pluma Hidalgo, que me garantiza calidad, pero además, dado que tengo un mercado que me pide netamente orgánico, tengo que hacer de uso alternativas agroecológicas, por lo cual es la búsqueda hoy en día de herramientas de control biológico, llamémoslo extractos vegetales o uso de microorganismos. Finalmente, la última estrategia, y que se ha ocupado a nivel internacional y la más utilizada, es el uso de resistencia genética, en la cual prácticamente hablemos de tres grupos principales de cafés, en los cuales se lleva la parte de resistencia, el grupo de los catimores, sarchimores y cabimores, los cuales le confieren en cierto grado, dado que traen genes del híbrido de Timor, le confieren tolerancia, resistencia hacia roya. Sin embargo, algunos productores señalan de que tienen el estigma, estos materiales, lamentablemente, de que algunos productores señalan de que este café es no de excelente calidad. Por experiencia nuestra, hemos probado algunos materiales producidos por la misma institución INIFAP, y sí es cierto, tal vez no tengan la excelente calidad, sin embargo, sí tienen una buena calidad de taza comparado con algunos materiales regionales. E incluso en otros países se trabajan con materiales igual tolerantes a roya, de estos grupos catimores, sobre todo sarchimores, que incluso han tenido excelencia de taza. Sin embargo, ese es el escenario que se tiene con los productores. Hablando de la parte de control biológico específicamente, nuevamente tenemos el famoso, iniciamos con un triángulo de la enfermedad, después estamos hablando de un tetraedro, en la cual nuevamente tenemos la relación del fitopatógeno roya de café, la condición ambiental, un factor tiempo y finalmente también en nuestro hospedero, en la cual nosotros buscamos el papel de un agente más, que estaríamos hablando de un agente de control biológico sobre roya de café, en este caso que nos interesa, y en la cual buscaríamos principalmente a través de organismos antagonistas, en la cual si hablamos de uso de hongos para combatir a otro hongo, hablaríamos del término micoparasítico, y si hablamos de otro organismo, hablemos de bacterias, como agente de control biológico, hablaríamos de hiperparasitismo. Al respecto, el tema de micoparasitismo o hiperparasitismo no es nuevo, existen ya varios estudios a nivel internacional, a nivel nacional también. Todos ellos están enfocados solamente en la parte de laboratorio, y dado su complejidad también para trabajar en ello, muchos no han logrado aterrizarlo. Y también, dado que en su momento, para el caso México, no era importante todavía roya, no se le daba el peso como tal a esta herramienta de control biológico. Hoy en día, afortunadamente, tanto iniciativa privada como diferentes instituciones estamos trabajando en la búsqueda de herramientas de control biológico para justamente atender a este sector de productores o a aquellos que interesen justamente en un manejo agroecológico hacia los cafetales. Les comentaré el caso, que es lo que tenemos nosotros como institución, que es lo que llevamos trabajando. Prácticamente estamos hablando de después del 2012 que vino el problema de roya, a partir del 2014 se iniciaron estudios, tanto en Chiapas como en Veracruz principalmente, en la cual tanto se trató de estudiar, entender la parte biológica de la roya, así como buscar alternativas de manejo. Para esto, sabemos de antemano que el café se distribuye prácticamente hoy en día desde los 600 metros aproximadamente hasta más de los 1500 metros sobre el nivel del mar, pero más o menos estamos hablando de ese rango de los 600 a los 1500. Por lo tanto, en cada una de estas zonas, tanto en Veracruz como en Chiapas, se pone un ejemplo nada más de mapa,
se hicieron transectos y en cada uno de ellos, justamente, en cada uno de esos transectos se ubicaron zonas cafetaleras y se clasificaron justamente de acuerdo a zonas altitudinales de 100 a 600 metros, 600 a 900 y del tercer rango de 900 a 1500. En cada una de ellas se seleccionaron parcelas, se marcaron plantas y los principales variables que consideramos en ese momento a considerar fue la parte fenológica del cultivo de café, como fue justamente la emisión de flujos vegetativos, también la parte climatológica, esto a través de instalación de dispositivos data loggers en cada una de las parcelas que nos permitieran la toma de datos de manera automática cada hora. Las principales variables que se consideraron fue justamente temperatura, humedad relativa y punto de rocío. Y también algo muy importante, dado el enfoque hacia roya de café, justamente es esa relación de los principales variables para roya, que estamos hablando de incidencia, severidad y también de cantidad de núcleo a través de monitoreos de esporas. Se hicieron diferentes sistemas de muestreo, pero el más utilizado fue un sistema de muestreo CENTES, en lo que se observa justamente fue seleccionar un cierto número de ramas o bandolas por planta, de ellas justamente tomar cada una de estas variables que comenté previamente y de manera periódica, pero a la vez también aprovechar en estos recorridos, estas visitas periódicas, para estar monitoreando, la presencia de estos posibles microorganismos, observando en campo, y dado lo que se señala en la literatura, en campo se observan principalmente, por un lado, las hojas de café con presencia de pústulas de roya, y sin embargo en algunas observaron sobre esas pústulas micelio de color blanquecino. Entonces, lo que se optó fue colectar estas muestras del polvito de color, polvito, llamémoslo así, de color blanco que se observaba sobre las pústulas de roya, se llevaron al laboratorio y por 2 métodos de incubación se pudieron aislar microorganismos. El primer método consistió prácticamente en tomar de manera directa con una aguja entomológica de cada uno de estos lesiones o zonas de crecimiento de micelio, colocarlos, depositar de manera directa con ayuda de microscopio sobre placas Petri, placas de PDA, incubarlas y esperar la emergencia de los microorganismos. Un segundo método consistió en el raspado como tal de estas pústulas con los crecimientos de microorganismos, colocarlos en microtubos con agua destilada estéril, posteriormente vertirlos en un medio de cultivo nuevamente, una placa Petri con PDA, incubación y esperar nuevamente. Después del periodo de incubación, obtuvimos organismos. De ellos, prácticamente lo que se hizo fue, de la gran diversidad de microorganismos que se obtuvo de cada uno de los sitios, fue hacer su caracterización morfológica y morfométrica de estos microorganismos, en algunos casos su caracterización fisiológica, dado de que se busca tener organismos como agentes de control biológico y que posiblemente se utilicen de manera masiva sobre un cultivo, que en este caso es café arábigo, es importante también considerar el uso de pruebas de patogenicidad para que no vaya siendo contraproducente que el uso de este organismo sea patógeno para para café, y entonces se hicieron las pruebas de patogenicidad correspondientes, y solamente para aquellos organismos que fuimos seleccionando con base a su capacidad antagonista, se hizo su identificación molecular. Justamente, para determinar su capacidad antagonista de estos organismos, hongos o bacterias, se hizo en fase de laboratorio, prácticamente en la primera, en la cual se colectaron hojas de café con roya, previa revisión en laboratorio bajo microscopio, que no tuvieran presencia de micelio o alguna otra estructura diferente a las pseudosporas. Se colocaron en cámaras húmedas, se depositaron sobre ella crecimiento miceliar de cada una de las cepas seleccionadas previamente y se colocaron en incubación. De igual manera, en microtubos se colocó en agua destilada, dado de que estamos hablando de que roya de café, nuevamente, es un parásito obligado, no puede desarrollarse en medios de cultivo. Sin embargo, sí permite la germinación de los mismos, motivo por el cual se colocó en un microtubo tanto el organismo a evaluar como agente de control biológico como la misma roya. Son las condiciones
que podemos trabajar para la parte, entre comillas, in vitro. De lo que se obtuvo, en el caso de Veracruz, señalamos 4 géneros de microorganismos asociados a lesiones esporulantes de roya. El primero de ellos, estamos hablando del Lecanicilium, un hongo reportado como micoparásito y ampliamente estudiado, es el que más se reporta para el caso de roya de café. El segundo fue el género Calcarisporium, también el género Simplicilium y finalmente el hongo Sporotrix. De estos 4, se hizo la evaluación de su capacidad antagonista. Señalo nada más que en el caso de, a pesar de que en cada uno de ellos observamos diferente grado de antagonismo, Lecanicilium, después de 120 horas de incubación, se obtuvo un 68.1% de efectividad, Calcarisporium un 51% y el género Simplicilium, para el caso de Veracruz, con un 88.8% de efectividad. Hablamos de hiperparasitismo. Para el caso de Chiapas, prácticamente dentro de toda la diversidad encontramos 5 principales géneros o especies, 4 hongos, una bacteria. Nuevamente hablamos de Simplicilium nanocenuveum, identificado a nivel de especie, Curbularia finis, Fusarium oxporum y Culutetripum siamens. Todos estos asociados a lesiones esporulantes. Y la bacteria Bacillus, identificada solamente a nivel de género. Al momento de poner en interacción con las pústulas de roya, se observaron diferentes respuestas. La principal al incubar los hongos fue el desarrollo de un micelio de color blanquecino sobre las pústulas de roya, lo cual nos permitía determinar que existía realmente el micoparasitismo de estos hongos. También se observó allá a microscopio la degradación de algunas esporas como tal de roya y finalmente en nuestros testigos después del tiempo de incubación no se observó daño alguno o crecimiento alguno sobre las pseudosporas. 48 horas después de incubación sobre las pústulas, justamente lo que obtuvimos fue para el caso de Bacillus un 92.5% de efectividad y a pesar de que se obtuvieron diferentes géneros o especies aisladas, realmente nos quedamos solamente con el caso de Simplicilium, que después de las pruebas de antagonismo y después de hacer el screening de todas las cepas obtenidas, realmente son las que mostraron mayor efectividad, por lo cual obtuvimos para el caso de micoparasitismo, hablamos desde un 27 hasta un 60% de efectividad de micoparasitismo y sobre germinación de esporas, para el caso, al momento de utilizar Bacillus, obtuvimos un 95% y en el caso de micoparasitismo de Simplicilium, hablamos de desde un 58 hasta un 91% de inhibición de crecimiento de la germinación de esporas de roya. Un acercamiento ya sobre esta interacción de estos microorganismos, principalmente Simplicilium nanocenuveum, sobre las esporas de roya, a nivel de microscopía electrónica de barrido, nos permitió observar, determinar que justamente después de 72 horas de incubación, pudimos observar en aquellas que se utilizaron esporas de Simplicilium, realmente observamos crecimiento miceliar o en algunos otros casos cubiertas gelatinosas sobre las esporas de roya después de tiempo y en el caso de nuestro testigo o control, las ureosporas prácticamente quedaron intactas después del periodo de observación. Bueno, con esto yo creo que estamos en tiempo. Es de manera general, es lo que estamos viendo, son los avances que tenemos hoy en día en la parte de control biológico. Estamos hoy en día corriendo también ensayos a nivel de campo y a nivel de invernadero para determinar justamente del total de cepas que tenemos, ver esta adaptabilidad que puedan tener estas cepas en su interacción ya en sistemas agroforestales. La idea es, y recalco en ello, de que el uso de una estrategia de control biológico no puede, desde mi punto de vista, no es con ello la solución completa al problema de roya, simplemente es una herramienta más, así como el uso de extractos vegetales, el uso de caldos sulfocásticos, de otras herramientas
que nos puedan como tal integrar un programa de manejo integrado para fitopatógenos, en caso específico, de roya de café. Gracias por la invitación nuevamente. No sé, yo creo que por cuestiones de tiempo, estoy en tiempo de lo que, mis 30 minutos. Entonces, en la última diapositiva, estoy dejando correo electrónico, teléfono, por cualquier duda, con gusto podamos atenderla.